22:30 horas por CNN Chile. Estamos de vuelta con más Futuro 360 por las pantallas de CNN Chile y en esta jornada vamos a hablar de videojuegos. ¿Saben la notoriedad, la importancia que han alcanzado los videojuegos en los últimos años? Lo vamos a conversar con Consuelo Gil. Ella es diseñadora y profesora de diseño de juegos digitales de la Universidad Andrés Bello. También es coach para First Lego League y desarrolladora independiente. Muchas gracias por estar con nosotros, Consuelo, en este Futuro 360. Y para arrancar, lo primero que te queremos preguntar, para ponernos en contexto, es ¿qué tan grande es la industria, el mundo de los videojuegos y qué es el concepto de gamificación? Bueno, Humberto, primero gracias a ti y a tu equipo por invitarme a hablar de videojuegos, algo que me apasiona muchísimo. Bueno, primero el mundo de los videojuegos es una industria enorme. Yo diría que está creo que la segunda después de las armas, si no me equivoco. O sea, la cantidad de millones de dólares que se venden en el mundo, y no solamente eso, sino que la capacidad también de poder generar aprendizaje y un montón de otros elementos interesantes, no solamente entretención, es lo que también nos convoca un poquito aquí a todos los desarrolladores de videojuegos. Y sobre el concepto de gamification o gamificación, un poco como se traduce en el español, tiene que ver más que nada con introducir mecánicas y dinámicas de juego en entornos no lúdicos. El fin de esto es motivar a las personas a hacer, por ejemplo, algo que no harían. No son videojuegos, sino que está dentro de los elementos del videojuego, pero en el fondo se utiliza en otro tipo de objetos o de cosas que nosotros podamos estar como haciendo día a día. ¿Estamos cambiando de paradigma o ese paradigma ya cambió definitivamente? Pensando en la educación, por ejemplo, ¿no? Mucho tiempo se trató de asociar el mundo de los videojuegos con adicción, con estar expuesto a las pantallas, con cosas negativas, pero hoy día vemos que, por ejemplo, la educación puede optimizarse mucho más a través de un videojuego y los niños pueden aprender mucho más a través de un videojuego. Así es, yo creo que el mundo de los videojuegos, más que cambiar el paradigma, yo siento que el paradigma está cambiando un poco por el contexto, y con todo el tema de la pandemia esto se ha acelerado un poco. Yo hace varios años ya que vengo trabajando con videojuegos y robótica educativa, justamente en función de poder ocupar esto como un medio nuevo o como herramientas nuevas para poder complementar lo que se hace ya de toda la vida. Yo siento que es algo que tiene que estar presente en las salas de clase, en todos lados. Ojalá la gente empiece a perderle un poco el susto también a lo que significan los videojuegos, porque como te comentaba antes, hay muchos beneficios que nos pueden traer. Beneficios, por ejemplo, relacionados a trabajo en equipo, por ejemplo, al feedback o retroalimentación inmediata que nos pueden entregar, la socialización que también se hace súper tangible hoy día con la pandemia y con todas las personas, no solamente los niños y las niñas, sino que con todas las personas encerrados en las casas, y estamos socializando a través de los videojuegos y también de las diferentes plataformas que existen. ¿Y cuál es el riesgo, Consuelo? ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, de no pasar esa línea delgada donde sí podemos ver adicción, etcétera, de parte de los niños que se exponen mucho tiempo a los videojuegos? Bueno, yo siento, y esto es una opinión bien personal, pero yo siento que esto tiene que ver mucho con educación tecnológica que hoy día no se está dando, o se está dando muy poquito. Yo siento que los profesores, el gobierno, las escuelas en general, los colegios, tenemos que estar más presentes en lo que es educación tecnológica, porque la tecnología está acá. De hecho, nosotros nos estamos comunicando a través de tecnología. Yo, estoy viendo a través de una cámara y en el fondo podemos comunicarnos, pero todo esto conlleva también un montón de otras cosas y tenemos que hacernos cargo de eso. Nosotros como desarrolladores sí tenemos que obviamente entender un poco qué mecánicas de juego, en el caso de los videojuegos, tenemos que ir revisando justamente para tratar de que no se genere esta adicción. Y por otro lado, yo un poco lo comparo con que nosotros estamos enseñando sobre medio ambiente y sobre alimentación sana, pero si yo tengo un refrigerador lleno de comida chatarra, yo no puedo pedirle a mis hijos que no la coman. El culpable no es la comida, sino que somos nosotros los adultos responsables que sí tenemos que generar una educación, y yo creo que hoy día estamos en un momento pero preciso para poder en el fondo aportar desde todos los actores a esto.
Partimos la entrevista, dijiste una cifra que es súper contundente, ¿no? Dijiste probablemente la industria de los videojuegos en materia de ingreso y de cómo se está moviendo esté solo abajo de la industria de la arma. Claro, más arriba de lo que genera la industria de Hollywood, por ejemplo, con el cine, la industria de la música, etcétera, que es para poder situar qué tan importante es hoy en día. Ahora, respecto a eso, ¿cómo está Chile? ¿Cómo estamos nosotros respecto al desarrollo de videojuegos? ¿Hay una industria que podamos llamar propiamente tal así en nuestro país? ¿Se están desarrollando videojuegos desde acá? ¿Y qué tipo de videojuegos? En Chile se vienen desarrollando videojuegos hace aproximadamente unos 20 años. Yo me metí en el mundo de los videojuegos hace más o menos unos 15 años atrás, después de haber estudiado animación, y entré en un mundo alucinante con gente talentosísima. La gente con la que me encontraba en videojuegos de verdad son personas que vienen muchas veces como autodidactas y hoy día recién, hace ya unos 7, 8 años, están apareciendo carreras. Si no me equivoco, son 5 universidades que están entregando la carrera de videojuegos o juegos digitales, realidad virtual, etcétera. Y sí, hay un campo enorme que ha ido creciendo. Yo me atrevería a decir que desde aproximadamente el 2010 la industria se ha disparado enormemente. O sea, hoy día hay, por ejemplo, unas 60 empresas más o menos a lo largo de Chile que están desarrollando videojuegos y estamos hablando todo tipo de videojuegos, videojuegos para plataformas móviles, para la PlayStation, para diferentes consolas, universo de educación también. Es una industria que sí está en crecimiento y va a seguir estando. Yo siento que es una súper buena oportunidad para un montón de personas poder introducirse en este mundo que muchas veces parece tan de juego, pero en realidad no lo es. ¿Y hacia dónde va esta industria y qué nos falta? ¿Dónde hay que poner el foco, por ejemplo, en términos de apoyo? ¿Hacia dónde va? Yo siento que en Chile en general todas las personas que estamos trabajando en videojuegos, también con la globalización se nos da esta oportunidad, estamos tratando de estar muy a la par con otros países y si bien es una industria muy pequeñita comparada con países como Estados Unidos, etcétera, Europa mismo, siento que en el fondo nosotros tenemos todas las armas, todas las bases de gente súper talentosa para poder entrar en este mundo. ¿Qué es lo que nos está faltando? Más apoyo, aportes. Hay un universo en términos de videojuegos y educación y siento que en general, si uno participa, por ejemplo, de ciertos fondos, esos fondos no se están entregando como uno quisiera. Nosotros, de verdad, la gente que estamos trabajando en videojuegos, hacemos un esfuerzo enorme por poder estar ahí presente, pero es difícil desde todas estas áreas más artísticas también. Obviamente los videojuegos tienen una parte importante dentro de la ingeniería, pero en el fondo se sigue viendo como un medio más relacionado quizá al cine, a las cinemáticas, quizá más de entretención. Bueno, es el universo de la entretención. Ahora, es el universo de la entretención, pero también hay otras áreas donde explorar, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo una nota que hablaba de reclutamiento laboral en torno a los videojuegos que a los entrevistados les gustaban y que así podían destacar distintos atributos de esas personas. O sea, hay mucho donde crecer también, ¿no? No sentarnos en el típico estereotipo de una persona en un sillón frente a una tele jugando una consola, digamos. Absolutamente. De hecho, sin ir más lejos, yo realizo un taller de juegos serios y aprendizaje basado en juegos y en realidad este universo que yo te estoy hablando, de los beneficios que traen los videojuegos, justamente va hacia allá, no solamente en términos de educación, de enseñanza, sino que hay un universo completo, por ejemplo, de simulación que está aplicado hoy día a la medicina. También se reclutan, obviamente, soldados en muchos países. Sin ir más lejos, Estados Unidos tiene un departamento importantísimo donde se invierten muchísimos millones de dólares en generar estas simulaciones para poder reclutar desde soldados hasta llevar altos mandos, etcétera. En educación, en salud, en fin, la verdad es que hay un universo súper grande. Por ejemplo, yo siento que todo el tema de la educación, como nuevo medio, como te comentaba antes, como herramienta de trabajo, sí se está ocupando en diferentes ámbitos y yo siento que va a ir para allá. O sea, lo estamos viendo hoy día con la pandemia. Hoy día en el mundo de los videojuegos, de hecho, ya está absolutamente obsoleto el ir a dejar un demo y que te llamen a una entrevista, sino que en el fondo lo hacemos de manera digital. Nosotros podemos, a través de alguna plataforma, por ejemplo, poder subir nuestro demo y poder trabajar para China, para Estados Unidos, para Inglaterra. Entonces todo eso está cambiando en todo ámbito y siento que es un aporte súper grande también un poco a lo que está pasando a nivel mundial. Y en términos de sociabilización, ¿dónde están los límites? Hoy día hay muchas personas que nos están viendo,
algunos que tienen hijos, ellos mismos están inmersos en el mundo de los videojuegos y todos hablan de estas grandes plataformas, los eSports, por ejemplo. El otro día leía que el mundo del videojuego incluso va a terminar siendo una disciplina olímpica, porque es la única manera de poder refrescar los públicos. Hoy día la edad promedio de las personas que siguen un deporte tradicional, por ejemplo, como el tenis, supera los 55 años. En cambio, en el mundo de los videojuegos tenemos adolescentes y jóvenes que si no están dispuestos a unirse, probablemente esas disciplinas tradicionales terminen perdiendo, ¿no? Mira, yo siento, como te decía antes, que tiene que ver con un tema de educación tecnológica y de no dejar de lado ciertas cosas que van a seguir estando. Los deportes tradicionales, me imagino. Los eSports, como tú me mencionas, también son un universo enorme que mueve millones y el año pasado con la pandemia creció algo así como en un 300%, si no me equivoco, y se generan torneos enormes, pero también hay cosas importantes. Por ejemplo, el año pasado, con toda la pandemia y el encierro en que estábamos, las carreras de autos, por ejemplo, fueron llevadas a los eSports con Sí, cámaras, con cámaras, con personas que estaban comentando, etcétera. Los mismos corredores jugaban a través de pantallas sus mismos deportes. Entonces yo lo veo más al revés. Yo creo que hay que ver la parte positiva, ver el vaso un poco más lleno. Y esto es algo más que complementa un poco lo que tenemos en la vida. Yo no siento que va a pisotear otro tipo de deportes o la educación, sino que al revés, no complementa completamente, y creo que tenemos que aprender también a entender eso y no tenerle tanto susto. Y también esperar un apoyo, ¿no? Un empujón, por ejemplo, un hit mundial, ¿no? Así como cuando, qué sé yo, la historia del oso se gana un Oscar y eso ayuda a que toda una industria se movilice. Aquí en este caso también podría ayudar para la industria del videojuego y que muchas personas o entidades se lo tomen de manera seria, como ya ocurre en muchos lugares del mundo. Se nos va el tiempo, se nos va la entrevista, pero fue muy entretenido conversar contigo. Sé que hay muchas personas que han escuchado hablar de esta industria, pero todavía no saben mucho el alcance que tienen. Consuelo, gracias por estar acá en Futuro 360. Gracias a ti y de verdad muchas gracias por esta oportunidad. Juguemos más, no le tengamos tanto susto a los juegos porque es parte de nuestra vida y podemos tener un lenguaje común también con las nuevas generaciones, así que los invito a eso, a jugar. Que estés muy bien, gracias. Y las últimas novedades científicas y tecnológicas del mundo se las presentamos en nuestra sección Al Día con el Futuro.